Hola chicos, bienvenidos a la guía tutorial número 1 de Ciencias Naturales. La guía que vamos a comentar hoy tiene relación con que es el tema de dinámica de las poblaciones. El objetivo general de esta guía es explicar la importancia de las relaciones entre natalidad, mortalidad, densidad y tasa de crecimiento en las poblaciones. Antes de discutir la guía, debes tener investigado qué es una población y cómo afecta al planeta la sobrepoblación. Bien, en primer punto tenemos que la definición de la población. Entonces la definición de la población viene dada por el grupo de individuos de la misma especie que habitan en un lugar y tiempo determinado. Una de las características principales de la población es que son individuos de la misma especie. En este sentido, yo hago la pregunta generadora: ¿cuál es la diferencia entre una población y una comunidad? A partir del concepto de población y de comunidad, construyan cuál será la diferencia entre la población y la comunidad. Bien, seguimos por acá. Una de las características importantes de una población es su densidad. La densidad, la definición básica es que es la relación entre el número de individuos y el área que ocupan. Como ven acá, tenemos la fórmula de la densidad. La densidad está dada por la relación entre M, que significa masa, pero en este caso de poblaciones vamos a estudiar que va a ser el número de individuos. Y B, que significa volumen, está determinada por el área que ocupan los individuos. Entonces, la fórmula de densidad está relacionada con la masa o el número de individuos entre el volumen, que es el área determinado, el área que ocupan esos individuos. Más adelante les estaré explicando un poco acerca de cómo se aplica esta fórmula. Seguimos con el tercer punto: características a estudiar en la dinámica de la población. Como primer punto tenemos la tasa de natalidad, que no es más que el número de nacimientos o individuos que nacen por cada 1000 habitantes durante un periodo de un año. Esta tasa de natalidad me va a indicar a mí si la población aumenta. Con el cálculo de la tasa de natalidad podemos ver acá que podemos darla por una fórmula que dice acá: tasa de natalidad es igual al número de nacimientos por 1000 habitantes entre el número de individuos de una población. En este caso me va a dar un porcentaje que me va a indicar la tasa de natalidad de una población específica. Como dice acá, puede estar dada por la estructura de edades y sexo, organización familiar y situación económica o educación y cultura de un país o de una población. B, tenemos que es la tasa de mortalidad, que no es más que el número de defunciones o número de muertes que se registran por cada 1000 habitantes durante el periodo de un año. La tasa de mortalidad está relacionada con lo que es la disminución de la población. Esto puede ser dado por algún factor económico o por un factor de salud. Lo hago referencia por lo que está sucediendo actualmente con la pandemia. Con la pandemia ocurre que ciertos países o todos los países que han registrado muertes por COVID-19 van a registrar este año, van a tener una tasa de mortalidad mucho más alta que en años anteriores, ya que está determinada por el número de muertes por año entre el número de habitantes de esa población. Entonces el porcentaje de la mortalidad será mucho más alto debido a ese factor. Muchas muertes y por tanto aumenta el número de porcentaje de mortalidad. Entonces estas dos características, la natalidad y la mortalidad, me van a indicar si la población aumenta o disminuye por diferentes factores. C, tenemos que es la tasa de inmigración, que es el número de individuos que ingresan a un país o a otra población, o sea que no son originarios de esa población. Como es el caso, por ejemplo, de personas que en Estados Unidos, las personas que vienen de fuera, que son de otras nacionalidades, que ingresan a ese país, son los inmigrantes, porque vienen de otra población a insertarse en ella en busca de mejoras, digamos, económicas o porque son perseguidos políticos, etcétera, etcétera.
pero siempre está dado por factores socioeconómicos. Y la tasa de emigración son los individuos que salen de una región determinada. Lo hago yo alusión al caso de los venezolanos que han tenido que forzosamente migrar a otro país de Latinoamérica, Europa o Norteamérica para poder tener mejores oportunidades socioeconómicas. Entonces, todas esas personas que han salido del país eh, van a estar indicadas por el número de individuos que salen y por ende se calcula la tasa de emigración por la cantidad de individuos que salieron por año. Todas estas características entonces me van a determinar a mí cómo influye las poblaciones, cómo cambian, cómo se modifican en número, cómo afectan ciertas características económicas, de salud, sociales, que me van a afectar el número de individuos o el movimiento de personas dentro y fuera de un país. Bien, chicos, en esta segunda parte les voy a explicar acerca un poco más sobre la densidad poblacional. Si se fijan en la guía, dice que densidad poblacional es el número de individuos de una población con respecto a un área determinada. Dice que en general la densidad poblacional es mayor en los lugares donde hay un gran desarrollo agrícola, ganadero, industrial o minero. Entonces, la densidad es muy importante porque va a permitir determinar si una población tiene potencial económico, si tiene potencial industrial, ganadero o minero. O sea, decir que si la población es más densa, me puede indicar a mí que la población tiene una buena economía porque muchas personas están, digamos, convergen en una zona debido a sus grandes posibilidades para la producción, para la asistencia en salud, etcétera, etcétera. Para el cálculo de la densidad, tenemos aquí una fórmula, la fórmula anterior de la guía. Si quieren, verifiquen la guía para que ustedes se puedan dar cuenta de la fórmula. Dice que repasamos que densidad es igual a masa, el número de individuos, entre el volumen, que es el área determinada. Un ejemplo aquí clásico que tenemos es hipotético, dice calcular la densidad de una población X, cualquier población, que cuenta con 2.000 habitantes en un área de 300 kilómetros cuadrados. El procedimiento para calcular la densidad de esa población va a ser utilizando esta fórmula, que sería densidad es igual a M, el número de individuos, entre la división B, que es el área determinada. Si sustituimos los valores, dice que cuenta con 2.000 habitantes. El número de habitantes o número de individuos son 2.000 habitantes. Entre el área que ocupan son 300 kilómetros cuadrados. Hacemos una división sencilla y obtenemos un resultado de 6.66 habitantes por kilómetros cuadrados. Es decir, que en un kilómetro cuadrado hay 6.66 habitantes. Mientras mayor sea la densidad, quiere decir que ese espacio que están ocupando allí los individuos tiene mayor desarrollo agrícola, ganadero, industrial o minero. Entonces, la fórmula es sumamente sencilla, es solamente sustituir número de individuos, que serían 200, entre el área que ocupan, que es de 300 kilómetros cuadrados. Entonces, allí en la investigación se colocó un ejemplo para que ustedes también, investigando el número de habitantes de cierto país, puedan determinar su densidad. Bien, entonces, esta ha sido la explicación. Bueno, más adelante estaré explicando cualquier duda que tengan. Entonces, vamos a la participación de lo que es la pregunta generadora.